Ahora no vas a sacar. 80 años del nacimiento del Che Guevara. Hoy se están preparando actos en Rosario, mañana también, jornadas. Cristian Castillo. No, primero estamos escuchando a Joan Baez, ¿no?, interpretar la clásica canción sobre el Che, y decir que obviamente hay un intento desde la clase dominante para limar la figura del Che Guevara de lo que fue digamos, aquello por lo cual los trabajadores y los explotados, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, tenemos que recordar y homenajear al Che Guevara, que fue su lucha inclaudicable por la revolución socialista, por terminar con la explotación del imperialismo a nivel mundial y por abrir el camino a la construcción de una nueva sociedad, una sociedad sin explotadores ni explotados, la sociedad socialista. Ese contenido revolucionario que tuvo la vida del Che Guevara, por el cual fue asesinado por los Rangers norteamericanos y el ejército cipayo de Bolivia, es el que se quiere dejar de lado o a lo sumo marginalizar, transformando al Che a lo sumo en una figura meramente romántica, en alguien separado del contenido de su lucha, por la cual creo que no es solo una cuestión del pasado, o a lo sumo decirnos, bueno, eso fue la lucha del pasado, sino que si el Che dio la vida por terminar con este sistema, esa tarea la tenemos que tomar sobre nuestros hombros en la actualidad, porque este sistema sigue siendo tan explotador, tan opresor, tan liquidador de anular las potencialidades que tiene la humanidad, como lo era en aquellos momentos donde el Che luchó y fue asesinado por ello. Con la contradicción que al Che mismo, la burguesía lo quiere transformar él mismo en una mercancía, en un icono de contenido, pero igualmente una figura como la del Che Guevara es lo único que puede motivar a millones a identificarse, es decir, alguien que rompía con el canon, ¿no?, del consumidor típico de la sociedad capitalista, y alguien que al revés, que ofrendaba su vida por una causa superior, y además que lo hacía desde un elemento muy importante, que es el internacionalismo, primer hecho. El Che planteando que la revolución se hacía tanto en el África, se hacía en Cuba, se hacía en Argentina, o en cualquier lugar que fuere, y que la lucha era hasta terminar con la explotación del imperialismo. Yo leía increíblemente, ¿no?, que algunos de los voceros de algunos de los partidos estalinistas que quedan en el mundo, uno de ellos en Argentina, Otto Vargas, decía que del Partido Comunista Revolucionario de la CCC. Sí, el que ahora está con la Sociedad Rural, que decían que la revolución cubana había confirmado la revolución por etapas, que era la política de los partidos comunistas de aliarse a sectores de la burguesía nacional. Vos fíjate que en vez de eso, el Che decía, ¿no?, que las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo y solo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer, o revolución socialista o caricatura de revolución. Qué contraste entre, como algunos quieren leer, parte de lo que fue la historia y la realidad. El mismo Che, que tenía originalmente simpatías por la Unión Soviética y que luego se fue totalmente perdiendo esa visión y confrontando con la realidad de lo que era el estalinismo. El Che mismo, que en la propia Cuba tuvo que enfrentarse a los inicios de la burocratización, que luego fue dejado a su suerte por el Partido Comunista Boliviano, y que, bueno, murió enfrentando lo que era el dictamen oficial de los PC latinoamericanos y mundiales, que era que había que buscar un sector de la clase dominante nativa con la cual unirse, no para llevar a los trabajadores y los campesinos al poder, sino para hacer algún tipo de reforma parcial. Entonces, la Revolución Cubana había desmentido ese dogma y había planteado que un salto en las condiciones de existencia de las masas explotadas y la ruptura con la dependencia del imperialismo solo se iban a lograr expropiando al gran latifundio, expropiando las empresas multinacionales, y ese fue el logro duradero del Che de la Revolución Cubana, que paradójicamente algunos de los mismos que la encabezaron hoy la están llevando hacia atrás, restaurando elementos de capitalismo y favoreciendo la desigualdad social interna, esa capa burocrática contra la que el Che, digamos, en los últimos tiempos de su vida empezó a separarse y a denunciar como un grave problema que había surgido de la propia revolución. Nous avons copié mécaniquement les expériences des pays frères et ce fait a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement
et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Raúl Castro anunció que se van a empezar a pagar los salarios según la productividad. Bueno, creo y una discusión en contra de la ideología del igualitarismo, perdón, que es completamente antisocialista y que va en contra, digo, del mismo espíritu de todo lo que señalaba el Che Guevara, que en ese aspecto de la igualdad social, el igualitarismo social tenía un punto muy fuerte. Ahora, dicho esto, también hay que señalar los límites que tiene el pensamiento estratégico del Che Guevara, ¿no? Sobre todo el hecho de identificar al campesinado como el sujeto que iba a llevar adelante la revolución socialista en América Latina y subestimar el papel revolucionario de la clase obrera, en parte porque dirigida por los partidos comunistas, por movimientos nacionalistas burgueses como el peronismo, la clase obrera era contenida y no podía jugar su papel revolucionario. Pero eso lo lleva al Che, insisto, a identificar que el sujeto clave de la revolución iba a ser el campesinado, y poco después de la muerte del Che en 1967, justamente vamos a ver un gran ascenso revolucionario en América Latina, el Cordobazo, la Asamblea Popular Boliviana, los cordones industriales chilenos, donde parte de sus tesis van a ser en este sentido desmentidas y planteada la posibilidad de que un cambio de sistema se dé a partir de la acción insurreccional del movimiento obrero, el movimiento estudiantil con centro urbano, y en ese sentido, bueno, parte de lo lamentable fue que el Che muere bajo un proyecto político que no tenía fuerte sustento en el caso de la guerrilla boliviana que él estaba tratando de llevar adelante. Ahora, esta cuestión, digo, no invalida que, y señalar con claridad esta divergencia con el pensamiento estratégico del Che, no invalida el homenaje que le hacemos todos los revolucionarios a Guevara, que va más allá, digo, del recuerdo de un día, que va sobre todo en continuar la lucha por la revolución socialista, y que creo que cuando logremos que la clase obrera argentina se saque de encima a sus explotadores, bueno, ahí verdaderamente podremos hacer el gran homenaje que el Che se merece.